La última oportunidad que tuve, el privilegio que me dio el Señor de compartir contigo, te estuve hablando sobre la gracia, sobre el proceso de la gracia en nosotros. Me ha cautivado mucho el Espíritu Santo y he estado sumergido en las profundidades de la palabra, viendo lo hermoso y lo profundo y lo grande y maravilloso que es la gracia de Dios para con nosotros. La gracia del Señor es lo que ha operado en nuestra vida. Desde antes que nosotros viniéramos a este lugar, a esta dimensión, a este mundo, la gracia del Señor operó en nosotros. Y ahora vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en el primer capítulo, en el primer libro, en el capítulo número 5, versículo 10. El apóstol Pedro dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, escuche esto, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, escucha esto, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, fortalecerá y establecerá. Vuelvo a repetir, el Dios de toda gracia que nos llamó. ¿A qué nos llamó? No nos llamó a un ministerio en la tierra nada más. No nos llamó solamente a ser parte de una iglesia. No nos llamó solamente a hacer algo transitorio. No nos llamó solamente a una profesión secular. No nos llamó solamente a un trabajo o a tener mucho dinero. El Dios maravilloso de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Yo no sé si te bendice eso, pero Dios a mí me llamó a que tuviera una parte de Él, que la gloria, que el kabod, la gloria de Dios, el peso de su gloria estuviera en mi vida. Y eso es maravilloso, eso es glorioso, porque eso no se queda aquí, eso va a permanecer. La Biblia dice, y el Dios de toda gracia, una gracia abundante, una gracia que se multiplica, una gracia que viene sobre gracia. Y entonces dice la palabra aquí, el apóstol Pedro dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Es cierto que tal vez estás pasando la cuarentena y dices: ya llevamos 2 meses, ya llevamos cuánto tiempo de no vernos, nos extrañamos. Yo extraño ver a muchos de ustedes, pero estamos pasando un proceso, estamos metidos en las casas, no podemos hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer. Algunos posiblemente están con apreturas en sus finanzas, algunos posiblemente están pasando enfermedades, algunos están pasando cosas difíciles en su vida, pero esto es un poco de tiempo comparado con toda la eternidad. Un poco de tiempo comparado con todo lo que el Señor trae para nosotros. Esto que tenemos aquí es poco comparado con la bendición. El apóstol Pablo decía que las tribulaciones y los sufrimientos de este cuerpo, de este siglo, de esta etapa de nuestra vida, no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Viene una gloria para nosotros. Por eso tenemos que tener nuestra esperanza en las cosas de arriba, nuestra esperanza en el Señor, que no nos va a fallar. Entonces el apóstol Pedro le dice a la iglesia que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, y Él mismo hará su obra en nosotros. Él nos va a hacer perfectos. Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a establecer. Y de eso te quiero hablar en esta preciosa oportunidad. He estado hablando sobre la operación de la gracia de Dios. He estado hablando sobre lo que Dios inicia con nosotros. La Biblia dice que el que empezó la buena obra, escucha, la buena obra. Tú eres una bendición de Dios. Nadie te puede menospreciar, nadie te puede hacer de menos, porque Dios se fijó en ti. La palabra dice: yo te he conocido, dice el Señor. Yo te llamo por nombre. Quiere decir que el Señor te conoció. Puede ser que veniste de un embarazo no planeado. Puede ser que hayas venido de un hogar que se desintegró. Puede ser que hayas venido de un lugar donde te abusaron, donde te señalaron, donde no te valoraron. Puede ser que tuviste un padre ausente que fue negligente, o una madre que te trató mal. Pero la palabra dice que Dios, si estás oyendo esta palabra, si estás aquí conmigo, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y puede ser que hayas venido de lo más bajo, como nosotros vemos que fuimos sacados del fango del pecado, del lodo cenagoso.
Pero dice la palabra que Él nos conoció y que Él tiene un plan para nuestra vida. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo en el corazón del Padre. En su corazón Él quiso hacer lo que quería. Él quiso irse lejos. Él quiso irse a un lugar donde no lo conocían, donde no tenía una supervisión. Pero en el corazón del Padre nunca dejó de ser hijo. Por eso cuando lo vio de lejos lo recibió, y fue el primero que lo recibió, y lo recibió con amor, con besos, con abrazos, una y otra vez. Cuando veo esto, veo la maravillosa gracia de Dios, el amor de Dios en nosotros. Y la gracia que empezó en nosotros, el que empezó la buena obra en nosotros, no descansará hasta hacerla perfecta. Quiere decir que su gracia, su obra buena empezó en Él y terminará en Él. Él la empezó, y cuando Dios empieza algo, Dios lo termina. Dios no se queda a medias. La carrera Dios la termina. Cuando vino a hacer la obra, el Señor vino a hacer la obra que el Padre le mandó, y Él no se quedó a la mitad, sino que Él hizo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Jesucristo habló todas las palabras que el Padre le dio que hablara. Jesucristo hizo la obra y entregó la obra completo. Por eso cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Todo lo que tú me dijiste, Padre, que hiciera, yo lo hice. Y por eso el Señor te viene y te dice que lo que Él empezó contigo, Dios lo va a terminar. Dios es bueno, maravillosa es su misericordia. Entonces, cuando vemos nosotros la gracia de Dios, te lo he predicado en estos últimos días. La gracia de Dios la vemos en tres facetas. Una gracia desde antes de la eternidad que venimos a este mundo. Otra, la misma gracia, la gracia que vino, gracia sobre gracia. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 1 que de su plenitud hemos tomado y hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que cuando nosotros no habíamos venido a este mundo, la gracia de Dios ya estaba con nosotros. Por eso dice la Biblia, 2 Timoteo 1:9, el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y no fue según nuestras obras. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir: Dios me llamó porque era bueno. Dios me llamó porque yo era tenía buen corazón. Dios me llamó porque yo hice obras de caridad. No, Dios nos llamó no según nuestras obras, sino que según su propósito. Es el propósito de Dios en mí, no mi voluntad, no mi propósito, sino el propósito de Dios. Y entonces dice: Dios nos llamó no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, desde antes que viniéramos, desde lo eterno. Por eso dice la palabra que Él es sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y nos dieron la bendición de recibir esa gracia desde antes que viniéramos. Por eso yo le digo a las personas cuando predicamos: o somos espíritu con cuerpo o cuerpo con espíritu. Y lo que somos es, nuestra esencia es que somos espíritu con cuerpo. Tenemos alma y tenemos cuerpo. Ahora, veamos a la luz de la Escritura que la gracia no solamente se quedó en la eternidad, sino dice Juan capítulo 1 y versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en su plenitud, dice ese mismo capítulo, tomamos todos, recibimos todo. Y esto, gracia sobre gracia. La gracia de la eternidad, la gracia de esta dimensión. Por eso empezó la dimensión de la gracia cuando Jesús vino. Por eso los discípulos disfrutaron cosas que los de la ley no podían disfrutar. En una oportunidad los discípulos estaban con hambre. Era un día de reposo. Y entonces la ley les prohibía a ellos que pudieran comer. Pero dice la Biblia que el Señor les dijo: tienen hambre, empiecen a recoger. Y empezaron a recoger las espigas. Y empezaron a recoger las espigas. Vinieron los religiosos, fariseos, legalistas y le dijeron al Señor: tus discípulos están quebrando la ley, tus discípulos no están siguiendo lo que tenemos que seguir en la ley. Y Jesús les dijo: ustedes no han oído de David, cuando David llegó con el sacerdote y el sacerdote le dio los panes de la proposición, los panes de la propuesta, los panes de la prótesis, del propósito de Dios en su vida. Y entonces el Señor les estaba diciendo a ellos: estos que están conmigo, ahora que nosotros lo entendemos, estos que están conmigo tienen la gracia con ellos, por eso ellos pueden estar conmigo, porque el que está aquí es mayor que el día de reposo. Y ese es el Cristo que nos bendice, que nos quita toda
de toda acusación del pecado y de la ley, y viene el Señor a perdonarnos, y viene el Señor a darnos la gracia preciosa y maravillosa. Pero la obra de Dios no se queda aquí, sino la obra de Dios seguirá trabajando en nosotros, y aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Y por eso tenemos, como dice Pedro, poner nuestra esperanza. Y dice, por lo tanto, dice Pedro, ustedes tienen que ceñir los lomos. ¿Qué es ceñirse algo? Apretarse los lomos de su entendimiento, y sean sobrios y esperen por completo. Pongan su esperanza, pongan su anhelo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa gracia no ha venido, pero esa gracia viene. Tuvimos una gracia en la eternidad, la gracia del Padre, la gracia de Juan capítulo 1, la gracia de Jesucristo, y la gracia postrera es la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Yo me gozo cuando veo esto, porque hay cosas que a mí me cuesta vencer. Hay cosas que me cuesta, que es difícil. Hay cosas que estoy peleando con ellas. Pero yo sé que el Señor en su misericordia va a derramar una gracia por mi vida. Va a derramar una gracia sobre mí para que yo pueda alcanzar las cosas por las cuales fui alcanzado. Por eso, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, sabiendo que Dios tiene algo para mí y que lo voy a alcanzar. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, yo no sé cómo las cosas se van a dar, pero lo que yo sí sé es que si salió de la boca de Dios, no regresará vacía, porque su palabra es poderosa. Aleluya. Ahora, ¿por qué Pedro habla esto? Y viene Pedro y nos enseña a los ministros, a nosotros los que predicamos su palabra, a los que fuimos llamados para predicar su palabra, a los que fuimos llamados para cuidar a su rebaño. El Señor nos dice esto, y te estoy hablando a ti que eres pastor también, si me estás escuchando. Dice el Señor: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. No es nuestras ovejas, son las ovejas de Dios, es el rebaño de Dios. Muchas veces uno dice: oh, mis ovejas. No, son las ovejas del Señor. Nosotros solo las estamos cuidando. Entonces dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Cuídenlo, no por obligación. Pastorear, no, es un deleite. Predicar la palabra es un deleite. Ayudar, orar por las personas es un deleite. Estar pendiente es un deleite. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús, aunque no esté ahí personalmente, pero mi esposa y yo estamos orando por la congregación. Estamos pidiéndole al Señor que nos dé la gracia para poder llevar un trabajo correcto ante los ojos de Dios. Y por eso necesitamos tu oración, necesitamos la fortaleza de Dios, que nos ayuden a levantarnos nuestros brazos y seguir adelante en lo que Dios tiene. Pero dice la Biblia: ustedes pastoreen el rebaño no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. El que se mete al ministerio por dinero se frustra, pero el que Dios lo mete sabe que Dios está ahí. Dios conoce el corazón de cada pastor. Dios conoce el corazón de cada ministro. Dios conoce el corazón que yo tenía cuando Él me envió. Y Dios sabe por qué Él me envió. Y cuando yo veo esto, veo la maravillosa gracia de Dios. Dice la palabra: tampoco teniendo señorío sobre los que a ustedes les han confiado, para decir: hey, para acá, tráeme esto. No, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Conozco ministros que se enseñorean sobre las ovejas. Y la palabra nos ha llamado a cuidar a las ovejas. La palabra nos ha llamado a hacer de bendición con las ovejas. Hasta tronando está el micrófono aquí. Aleluya, gloria al Señor. Tampoco como teniendo señorío con los que os han sido confiados, sino demostrando ejemplo del rebaño. Yo quiero, como dice el apóstol Pablo, que se imite de mí lo que yo imito del Señor. Por supuesto, cuando hay que disciplinar a una oveja, cuando hay que ayudar, cuando hay que exhortar, cuando hay que consolar, el Espíritu Santo da la gracia y la ayuda, pero no por nuestra propia prudencia, sino va a ser guiado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios y por la convicción de que estamos cuidando el rebaño del Señor.
Pero dice la Biblia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona inmarcesible de gloria. Los colombianos entienden muy bien esta palabra inmarcesible. Ellos cantan, oh gloria inmarcesible, en su himno. Y entonces estaba leyendo yo a qué se refiere esta palabra inmarcesible. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra inmarcesible en español? Quiere decir algo que no se marchita, algo que permanece para siempre. Si lo traduces al inglés es everlasting. Es algo que no tiene fin. Por eso la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros los ministros que hemos estado haciendo la obra del Señor, según lo que Él nos ha dicho, no por obligación, voluntariamente, no por avaricia del dinero, no por tener señorío sobre los que Dios nos ha confiado, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a recibir una corona que no se va a marchitar, que no nos la van a quitar, sino que va a ser el Señor y va a tener una gloria maravillosa. Por eso, aunque en esta tierra, tal vez, pastor, no te están tratando como tú crees que te deban de tratar, recuerda, el príncipe de los pastores viene a pedir cuentas del trabajo que estás haciendo. Y si estás haciendo un trabajo, como lo dice la escritura en Pedro, te van a dar una corona que, aunque los otros ahora en ese tiempo no vean la corona que tú tienes, el príncipe de los pastores te va a dar una corona inmarcesible. Aleluya, gloria al Señor. Bendecimos a los colombianos, desde Colombia también nos escuchan, y llénense de la presencia de Dios. Consejo después, dice el apóstol Pedro, después de que habló a los ministros, viene el apóstol Pedro y le habla a las ovejas. Y dice, así como los pastores van a recibir la recompensa por lo que a ustedes los han cuidado, ahora asimismo a ustedes los más jóvenes, a ustedes los que no han madurado. Por eso el ministro, el siervo de Dios, debe ser maduro, más maduro que las ovejas. Se le exige más, al que más se le da, más se le demanda. Por eso dice la Biblia, asimismo, vosotros, los más jóvenes, tienen que estar sujetos a los mayores, a los que están en autoridad sobre ti. Debes tener una sujeción. Y dice, y todos, revestíos de humildad. ¿Cómo será vestirse de humildad? ¿Qué será que yo quiero que la humildad del Señor me revista? La Biblia dice revestidos de Cristo. La Biblia dice revestidos con el amor. Pero ¿cómo me voy a revestir de la humildad? No es fácil. No es fácil, pero así dice la palabra. Ustedes sean revestidos de humildad en vuestro trato uno con el otro. Vuestro trato mutuo, dice. Entonces yo quiero tener un trato de humildad, revestirme de humildad. Y la palabra dice, ustedes todos revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Pero mira que dice, estoy hablando de la gracia, pero da gracia a los humildes. Cuando nos humillamos, la gracia de Dios opera en nosotros. Cuando le decimos, Señor, yo ya no puedo. Cuando le decimos, Señor, esto está muy difícil. Cuando le decimos, Señor, perdóname. Y Dios te dice, ve a pedirle perdón al que ofendiste. Ve a ayudar a aquel que no ayudaste. Ve y sincera tu corazón y ve con honestidad y ve y dile, perdóname. Reconoce que le faltaste, reconoce que lo heriste. Si tuviste una herida a tu hijo y heriste a tu hijo, ve y pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu prójimo. Ve y ve con la actitud de humildad. La Biblia dice que el Señor a los soberbios los resiste. Los mira de lejos a los orgullosos, pero la Biblia dice que a los humildes el Señor derrama gracia sobre ellos. ¿Quieres gracia? ¿Cuántos quieren gracia? Levanten su mano allá en su casa. Y los que están aquí, ¿cuántos quieren que la gracia de Dios se derrame sobre ustedes? Amén. Aleluya. Entonces tenemos que ser humildes para que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros. Pero ¿qué dice después? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque después dice, para que Él os exalte a su debido tiempo. Aleluya. ¿Sabes qué es esa exaltación? Esa exaltación es la gloria de Dios en tu vida. Un cuerpo exaltado.
El Cristo maravilloso, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, no consideró ser Dios, aferrarse a sus privilegios, sino que los renunció por un tiempo y se humilló, dice, más bajo que los ángeles. Y dice la palabra, se humilló y tomó forma de siervo. Y dice la Biblia misma en Filipenses capítulo 2, y se humilló hasta lo sumo, y por haberse humillado hasta lo más bajo, fue exaltado hasta lo más alto, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. A mí me bendice decir que Jesucristo es grande. A mí me bendice decir que Jesucristo es glorioso. A mí me bendice decir que Jesucristo es lo más grande que nosotros podemos pensar, lo más maravilloso. ¿De quién podemos predicar? De Cristo. ¿De quién podemos hablar? De Cristo. ¿De quién podemos testificar? De Cristo. En medio de esta cuarentena, ¿a quién tenemos que alabar? A Cristo. ¿En quién tenemos que esperar? En Cristo. ¿Quién nos va a librar de este problema? Nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo lo aplaudo y le bendigo y le digo, gracias, Señor, tú eres bueno y maravilloso. Santo es Él. Siento como que estoy con miles de personas hoy. Ahora, aleluya, bendigo el nombre del Señor, humillado bajo la poderosa mano del Señor. La mano del Señor, te lo he enseñado, son los ministerios. Es la gracia de Dios, los dedos de Dios, la poderosa, la diestra del Señor, maravilloso. Pero dice la palabra que estamos en un proceso, humillados en ese proceso. Y cuando estemos en este proceso difícil, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La Biblia no dice, si tienes ansiedad ya perdiste. Si la palabra nos dice que por nada estemos afanosos, pero sí dice que si llegamos a tener ansiedad en las tribulaciones, tenemos que echar esa ansiedad. ¿Tienes ansiedad del coronavirus? Dala al Señor. ¿Tienes ansiedad de la economía que va a pasar? Dásela al Señor. ¿Tienes ansiedad de qué va a pasar contigo? Dale esa ansiedad, échala sobre el Señor. ¿Tienes ansiedad sobre qué va a hacer Dios con tus hijos? ¿Qué va a hacer Dios con tus hijas? ¿Qué va a hacer Dios? Ahora ya puedo decir, con tu nieto, ¿ah? O con los hijos de los hijos, ¿ah? Yo le puedo decir al Señor, echo toda ansiedad sobre ti, Señor. Toda ansiedad sobre ti. ¿Para qué estás cargándola? El Señor dice, dásela. Dale tu ansiedad a Él. Dale tus preocupaciones a Él. El Señor te va a ayudar. Dale tus cargas a Él. Él dice, llevad mi yugo es fácil. ¿Sabes por qué? Porque Él lo carga, no lo cargas tú. Aleluya. Mi carga es ligera porque tú. Y entonces damos al Señor nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Él me va a cuidar. Señor, estoy preocupado, ¿qué va a suceder? Mejor te lo entrego, porque tú me vas a cuidar. Señor, yo no sé qué va a hacer ese hijo que está mal contigo, Señor. Señor, esas amistades que están ahí acosándolo. Señor, ese problema que lo está afligiendo. Señor, esas debilidades que yo le veo y estoy ansioso, no puedo dormir, ¿qué está pasando? Entrégale al Señor esa ansiedad, porque Él tendrá cuidado de tu vida, cuidado de tus hijos, cuidado de tus generaciones y cuidado hasta de todas tus cosas de añadidura. Él cuida tu casa, Él cuida tus negocios, Él cuida tu empresa. Dice la palabra que Él a su amado le da bendición mientras su amado duerme. Y Dios te ha dicho que Él te ama. Y si te sientes un amado del Señor, si has hecho las cosas como un hijo amado, te has sido fiel y obediente, has hecho la voluntad del Señor, el Señor te dará. Aunque tú estés descansando, durmiendo, el Señor te dará bendiciones. Aleluya. Estando en el reposo del Señor. Pero dice la Biblia después de esto, de que echemos la ansiedad sobre Él, seamos de espíritu sobrio y estemos alertas, porque nuestro adversario, el diablo, anda
al acecho. Hay una versión que dice, anda rodeando, como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo nos está rodeando. Está aquí como yo rodeo esta mesa. Está viendo por dónde hay un lugar donde puedo entrar. Por eso dice la palabra que el que aportilla su vallado lo morderá la serpiente. Y el diablo está rodeándonos y rodeándonos, pero nosotros estamos rodeados de la misericordia del Señor. Dice la palabra que el ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa. No dice lejos, como dice, acampa alrededor de los que le temen. Por eso, el que el enemigo esté tratando de cercarnos y ver cómo entra, el ángel del Señor está alrededor de nosotros. ¿Pero de quiénes? De los que le temen. Por eso debemos de conducirnos en el temor de Dios. Porque cuando nos conducimos en el temor de Dios, el Señor está con nosotros. Aleluya. Y el enemigo no puede entrar. Y dice la palabra, pero resistid firmes en la fe. Sean firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, ya te dije, la gracia de antemano de la eternidad en Cristo, la gracia que trajo Jesucristo en su plenitud cuando vino a la tierra, y la gracia que viene en el tiempo de la manifestación de Jesucristo, la gracia futura, la gracia del pasado, de la eternidad, la gracia de Cristo en esta dispensación que estamos recibiendo en la salvación, y la gracia que viene en su manifestación final. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, no cualquier cosa, a la gloria eterna. El mismo Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Dios hermoso y poderoso nos llamó a su gloria eterna, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Aleluya. 5 cosas que Dios hace. Quiero terminar con la iglesia a la cual el Señor le habla y le dice cosas hermosas. La palabra le dice a esta iglesia que la misma Biblia dice que era una iglesia tal vez no tan pujante ni tan opulenta como otras iglesias, pero el Señor viene y les dice a esta iglesia, porque tienes poca fuerza, le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. A la iglesia de Filadelfia, la que tenía amor entre hermanos, la que se trataba con amor, la que era revestida con humildad en el trato uno con el otro. Le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escucha esto. Esta hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Aquí está hablando de la tribulación y la gran tribulación. Aquí está hablando de esa prueba, pero a esa iglesia que está perseverando, el Señor la va a guardar, porque ha guardado la palabra de la perseverancia. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Así es la obra de Dios en nosotros. Así es lo que Dios está haciendo en nosotros. A esa iglesia le dieron una promesa y le dijeron, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, dice la palabra, nos perfeccione. Somos columnas talladas. Y nos afirme, las columnas se afirman, ¿verdad? Nos fortalezca, las columnas son fortalecidas con la piedra angular que es Cristo Jesús. Y nos establezca, que es establecer algo, es algo que se queda
inmarcesible, que no se marchita, que dura para siempre, que tiene un gozo glorioso como el gozo del siervo, cuando el Señor le dice: siervo bueno y siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, el gozo eterno del Señor, el gozo que no se va a acabar. Bendito y maravilloso es el nombre del Señor. Y entonces a esa columna del templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, está establecido aquí y nunca más saldrá de este lugar. Así somos los vencedores en Cristo Jesús, los que estamos perseverando en su palabra, guardando su palabra, sabiendo que tenemos una esperanza, que Él viene pronto y que tenemos que retener con firmeza lo que tenemos, la firmeza de nuestra esperanza, lo que Dios tiene para nosotros, y para que nadie tome tu corona. Y entonces dice: nunca más saldrá de allí, del templo del Señor, y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Glorioso es el Señor, maravilloso es Dios. Por eso su gracia está hoy con nosotros. El Dios de toda gracia con nosotros. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Nos llamó a su gloria eterna para hacer esas cosas maravillosas en nuestra vida. Viene gracia del Señor. En este momento quiero orar por aquellos que necesitan la gracia de Dios. Y primero por aquellos que necesitan gracia para salvación. Si estás oyendo este mensaje y no te has rendido a Jesucristo, te quiero invitar a que te rindas a Él, que le entregues tu corazón a Él. No necesitas hacer nada, lo único que necesitas hacer es arrepentirte delante del Señor. Si estás alejado de Cristo, te ha estado esperando para que reconcilies con Él. Y en este momento vamos a orar con todos los que estamos aquí y vamos a bendecir a aquellos que están siendo tocados por el Espíritu Santo. Y te quiero decir en este momento que solamente repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo soy pecador, yo te he fallado, yo necesito de ti. Y en este momento, Señor, yo reconozco mi falta y mi pecado, pero me rindo a ti, te abro mi corazón sincero para que entres a mi vida y me limpies con tu sangre preciosa. Hoy, Señor, te doy gracias porque tú eres mi Señor y mi Salvador, y de ahora en adelante mis mejores días están por venir. Soy tu hijo. Señor, perdóname, yo te fallé, yo me alejé, pero hoy regreso de nuevo y te recibo otra vez, Señor, y quiero que me recibas como tu hijo, y me tomo de tu mano y no me quiero jamás separar de ti. Reconcilio contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Aleluya. Le pido al Espíritu Santo que se derrame sobre tu vida. Le pido al Señor que derrame sobre tu casa, sobre tu corazón, una gracia especial. La gracia de Dios, de la plenitud del Señor. Recuérdate lo que te estaba enseñando. Él escogió a lo débil, Él escogió a lo pobre, Él escogió a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no era, pero lo vino a llenar con su admirable bendición. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y príncipe de paz. Tus debilidades Él las llena con su poder. Su gracia se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Jesús, tú eres bello. Gracias, Señor, tú eres maravilloso. Te bendecimos en esta preciosa noche. Te adoramos hoy, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, mi Dios amado. Bendito eres. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra. A ti la alabanza, Señor, y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor.
Gracias, Jesús. Aleluya.